Buenos días. Hoy es la lectura bíblica, Mateo 7, 15 al 23. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen fruto dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. And it is a good morning, not just because the sun is shining, but because of the amazing truths we've been singing about, the amazing God who is Es una our hermosa God. mañana, no solo porque lo es el clima, sino por la alabanza que recibimos el día de hoy, que es un gran día. And Hoy right es un to use gran the name día. of Jesus Christ, for he is our life. He is our God. Well, we want to extend a special welcome to those of you who are joining Queremos us. dar una live bienvenida en stream. especial And a unos each one of hermanos you que here están this aquí morning. visitándonos. And we're going to take a look at this passage of scripture that Y hoy en la Kevin mañana vamos a dar shared with us un this estudio morning. acerca de lo Before we que do, está let's bow our hablando hearts in prayer. capítulo 7 del 15 a 23. Heavenly Oremos. Father, Padre thank you Celestial, that the things we've been singing gracias Señor about porque you are las true. cosas que hemos estado cantando, You are Señor, a good alabándote, God. Padre, sabemos que son verdad, You are que tú eres un incomprehensible. Padre hermoso, You are un Padre undescribable. piadoso, You are infinite. que eres infinito, You are perfect que eres in perfecto all of your ways. en todas tus Lord, we formas. cannot exaggerate about you. Señor, no podemos exagerar acerca de ti. And Lord, the amazing thing Y is Señor, this awesome God loves lo us. maravilloso de todo esto de nuestro Dios es que tú nos amas, Gave yourself for que tú, us Señor, te entregaste a ti mismo por nosotros, have life para que in pudiéramos Christ, tener vida en Cristo have it y abundantly. tenerla en abundancia. And for that we are eternally grateful. Y por eso, Señor, seremos eternamente Thank you agradecidos. for your word Y gracias por tu palabra that gives us wisdom, que gives nos us da insight. Thank sabiduría, you that we can trust que your nos word. llena de nuestro espíritu. Gracias, I Señor. pray for Y oro your por enabling to que tú, understand Señor, it. nos des la capacidad Guard de us, Lord, entender from misusing y it. que podemos guardar tu palabra. Father, I pray that you would fill Padre, our hearts with oro porque nos llenes grace nuestros corazones and en yet to gracia recognize y aún that reconocer grace does not la gracia nullify any of your law, que, Señor, no anula, la gracia no anula nada de tu ley, pero que nos capacita para poder llenarla, para poder cumplirla en nosotros por Lord, ti. I ask you to speak through me. Señor, through te your pido que word. hables por mí, I ask que you tu to palabra speak sea hablada, I Señor, ask sea you to dicha, change our lives. que puedas cambiar I nuestras ask you vidas. to protect us Te pido que nos protejas through the things that we por las see, cosas que hear. podemos ver o escuchar. Lord, I ask you to Señor, equip te us pido que tú nos for the equipes days that we're por living los in, días que estamos viviendo the confidence that y you've que nos called des la us to this confianza que time, tú nos has llamado en estos and tiempos, you've called Señor, us that we might y que be nos has victorious, llamado para que seamos that we might be victoriosos, fruitful. que podamos traer frutos, Señor.
So deliver us from Y Señor, líbranos, wishing we lived at a different time. líbranos por los deseos de que podamos tener, de que hubiésemos vivido en tiempos distintos, sino que, Señor, tú nos capacites en esta etapa, en esta era que estamos viviendo, con tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo. Adore you, Humildemente te adoramos pray for you, y oramos ministry por tu ministerio, Señor, porque tú nos ministres en este día por tu Espíritu y el poder de tu Espíritu Santo. Que, Señor, podamos salir de este lugar y podamos construir, Señor, allá afuera lo que tú nos has pedido por tu palabra y tu verdad, que podamos salir y hacer la diferencia. En el nombre de Jesús. Amén. We're all aware that many churches in our city and indeed Todos estamos muy conscientes de que muchas iglesias en nuestra ciudad fueron alguna vez sólidas, iglesias sólidas de enseñanza bíblica. Ahora están cayendo en todo tipo de errores doctrinales. Y muchas están tendiendo a las tendencias no bíblicas del despertar de nuestra sociedad como si fueran virtudes que vienen de la Biblia. ¿Por qué tantos cristianos que visitan nuestra iglesia comentan con sorpresa el hecho de que enseñamos tanto de la Biblia? Pero ¿no es lo que se supone que debe hacer la iglesia reunida? ¿Por qué las cosas han cambiado? Parte del problema es que muchos creyentes no tomaron en serio las advertencias de Jesús sobre las amenazas que vendrían contra sus seguidores en forma de falsos profetas y falsos maestros. Y en vez de tomar estas cosas muy en serio, nos hemos vuelto muy críticos. No hemos escuchado la alarma de la verdad y tomamos todas esas enseñanzas como si fueran de la Biblia. Como vimos la semana pasada en nuestro resumen de todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, desde el principio hasta el final, el grupo principal de personas con las que Jesús contrasta la vida del reino son los líderes religiosos impíos de Israel. Los describen como son los escribas y fariseos. Jesús los pone como ejemplos. Ahora, al final de su sermón, estamos en el capítulo 7 de Mateo. Su enfoque de Jesús no ha cambiado. Jesús concluye su mensaje con 4 advertencias muy fuertes contra seguir ciegamente a los líderes religiosos, etiquetándolos como falsos profetas y comparándolos como lobos feroces que se disfrazan de pastores piadosos, quienes cuidarán del rebaño o intentan cuidar del rebaño, pero en realidad, dice Jesús, son lobos que han venido a destruir el rebaño. Entonces Jesús está advirtiendo a la gente en los términos más fuertes posibles para evitar ser engañados por estos falsos ministros. Así que leamos Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto generalmente se interpreta como retratar lobos vistiendo pieles de ovejas para disfrazarse de ovejas, lo cual es una buena interpretación, es algo válido. Sin embargo, existe otra interpretación posible que también encaja en el contexto de la advertencia de Jesús contra el falso liderazgo. Técnicamente hablando, las ovejas no usan ropa. Está advirtiendo a aquellos de los que dice, pero los pastores sí usan ropa.
Técnicamente las ovejas no usan ropa, pero los pastores sí. Venir a vosotros con vestidos de ovejas puede no significar vestirse como una oveja, sino vestirse con la lana de oveja, como era la ropa típica de los pastores en aquel entonces. Por lo tanto, estos falsos profetas vienen disfrazados no solo de ovejas, sino de pastores. Vienen disfrazados de líderes espirituales. Jesús nos está advirtiendo que no seamos crédulos o inocentes al seguir este liderazgo, sino que seamos sabios y perspicaces, reconociendo que muchos ministerios son engañosos y destructivos para las vidas de quienes los siguen. Esto ha sido uno de los cambios de mentalidad desafiantes que la reciente crisis global nos ha obligado a muchos de nosotros a hacer. Y la mayoría de las personas les resultó muy difícil aceptar la idea de que el engaño que rodea la pandemia podría estar tan extendido y generalizado en gran parte del liderazgo mundial. Y debido a que la mayoría de las personas, por defecto, simplemente asumieron que quienes tenían autoridad estaban actuando con integridad, hubo un engaño generalizado e indiscutible que llevó a toda nuestra sociedad por un camino muy amplio de destrucción, y muchos confiaron ciegamente en sus líderes y siguieron ese camino. Este engaño masivo fue una llamada de atención muy necesaria para que muchos cristianos reconozcan los tiempos en los que vivimos. Jesús está preparando a sus discípulos para vivir sabiamente en un mundo hostil. Él nos está enseñando a navegar con seguridad como ovejas entre lobos. Y Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con ovejas de vestidos de ovejas. Avancemos unos cuantos versículos para ver el alcance del problema del engaño. Aquí en Mateo 7:22. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día. Ese día se refiere al juicio de los últimos tiempos, cuando Jesús regrese para establecer su reino en la tierra. Así que cuando Él regrese va a haber una respuesta. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces, sigue hablando de los falsos profetas. Entonces, Él todavía está hablando de los falsos profetas. Y hay muchos de ellos. Y ellos decían, ¿no profetizamos en tu nombre, echando fuera demonios en tu nombre y haciendo muchos prodigios en tu nombre? Ok, ahora tengan en cuenta que Jesús dice que habrá muchos que encajen en la categoría de falsos profetas. Es importante notar que este no era un gran grupo pequeño y marginal de líderes. Imagínense en el tiempo de Jesús. La mayoría de los líderes religiosos en los días de Jesús estaban en el campamento contra el cual Jesús estaba advirtiendo. Eran muchos. La mayoría de los líderes religiosos cumplían lo que estaba diciendo Jesús. En otras palabras, la mayoría de los líderes religiosos en Israel en ese tiempo eran falsos profetas. La mayoría eran falsos, lobos disfrazados de ovejas, y estaban destruyendo el rebaño. Y más adelante, Jesús advierte que una de las características de los últimos días es que habrá falsos profetas. Como era cierto en los días de Jesús, la Biblia parece indicar que nuevamente en los últimos días en los cuales estamos entrando, habría un tiempo de gran apostasía, apartarse, alejarse del Evangelio, en el cual no una minoría marginal de líderes, pero quizás la mayoría de los líderes religiosos serán falsos a medida que los hombres malvados
y los impostores van de mal en peor, engañando y siguiendo engañados. Engañando y siendo engañados. En Mateo 24:11 dice, entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esto describe lo que sucede en nuestro alrededor hoy. Por lo tanto, nosotros que estamos seguramente en el umbral o que posiblemente ya estamos entrando en este tiempo descrito de gran engaño, debemos tomar en serio la advertencia de Jesús y aprender a discernir la verdad del ministerio engañoso y tener cuidado de no seguir a los falsos profetas. Ahora, el arte del engaño es parecer indistinguible de lo genuino. ¿Qué quiere decir? Que el arte del engaño es que no te des cuenta, que parezca que todo es genuino, sin que te des cuenta. Sí, es como cuando hay dos bolsas de Gucci y ni siquiera te das cuenta cuál es genuina, cuál es verdadera, original y cuál no lo es. Los falsos profetas ocultan su hostilidad contra Dios y por eso tratan de hacerse pasar por hermanos en la fe. Muchos hablan de la jerga cristiana, citan la Biblia, a menudo son pastores, maestros de la Biblia o líderes de ministerios para eclesiásticos. Muchos se han graduado de colegios o seminarios bíblicos, o los falsos profetas incluso enseñan en colegios y seminarios bíblicos. Al igual que los escribas y fariseos, a menudo ocupan las posiciones de liderazgo más prominentes e influyentes en las organizaciones ministeriales. Es lo más dominante que hay, lo más prominente de los falsos profetas. Y como los escribas y fariseos, la persona promedio creerá honestamente que sus líderes son legítimos. Como la gente de Israel, honestamente creyeron que sus líderes eran legítimos, pero muchos son fraudes. Muchos de los engañadores son ellos mismos engañados. Simplemente están transmitiendo lo que otra persona les ha enseñado. Y ellos mismos pueden creer que son legítimos, pero no lo son. Ellos pueden creer, tienen motivos egoístas para creer que lo que están diciendo es verdad, pero no lo son. ¿Cómo podemos detectar a los falsos profetas y maestros, especialmente si tienen títulos de seminario y saben más de la Biblia que nosotros? ¿Cómo podemos identificar los falsos profetas? Bueno, Jesús nos enseña una forma sencilla para separar lo verdadero de lo falso, para identificar. Vayamos a Mateo 7, 16, 18 y 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Recogen los hombres uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Entonces, continúan con el tema, estos versículos del 13 y 14, en los que hay dos caminos. El primero es la puerta estrecha, que es Jesús, y camino difícil, su forma de vivir, que es negarse a sí mismo y dejar que Cristo cumpla la ley a través de mí. Es la forma de vivir en Cristo, que Cristo se cumpla en mí. Esto es humillarme yo y a permitir que Jesús viva en mí y que haga todo por mí, el seguir el camino de Jesús. Esto es paralelo al buen árbol. La puerta estrecha, el camino difícil,
es paralelo al buen And árbol. secondly, you have Ahora, verses 13 and 14, tenemos los otros wide versículos, which que is es una every puerta other ancha, source que of esto es el life paralelo other than al Christ, árbol and a malo. broad Es una way, puerta ancha, living que out es of the cualquier energy of our otra own fuente de flesh, vida, our own además best de efforts Cristo, to make y un life camino work. I'm gonna do it espacioso, my way. vivir de la This parallels energía de the bad nuestra trees. You've carne, got a good mi tree forma de hacer, abiding mi in Christ, camino, a bad tree, nuestros I'm doing it mejores my own way, esfuerzos or I'm para doing it hacer some other que la way. vida funcione. Son mis And esfuerzos, also John pero no chapter es 15. Turn por with medio me de to the Gospel of Jesucristo. John, 15th Además, el chapter. capítulo 15 de Juan nos indica, nos ayuda a interpretar estos versículos. Juan 15, 5 y 6. Aquí tenemos esta ayuda para interpretar estos pasajes de Mateo. Juan 15, del 5 al 6. Yo soy la vid, nosotros los sarmientos, el buen árbol. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, o sea, el buen fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Ahí está explicando lo que es verdad. Yo soy la vid, que es el buen árbol, y el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, que es el buen fruto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, ¿qué quiere decir? Este es el árbol malo, será echado fuera como una rama y se secará. Nosotros, humildemente venir a Dios y decir, no soy nadie, no tengo nada que ofrecer, que Dios me dejar que Cristo crezca en ti. Eso es estar dentro en el buen árbol. Continuamos con el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, este es el árbol malo. Será echado fuera como una rama y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y se queman. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, interpretamos Mateo 7, 16 al 20. Vayamos aquí a Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis, ya sean verdaderos o falsos profetas, ustedes los conoceréis por sus frutos. Reconocen los hombres uvas de los espinos, dice en el versículo 16. ¿Recogen los hombres uvas de los espinos o higos de los cardos? Así también todo buen árbol, el buen árbol, que es el buen árbol, es paralelo a la puerta estrecha y el camino difícil del versículo 14. Dice, el buen árbol es el profeta que permanece en Cristo, la rama firmemente unida al tronco, que es Juan 15:1. Da buenos frutos, pero el árbol malo, que es el árbol malo, es el paralelo a la puerta ancha y el camino espacioso de todas las demás religiones que van fuera de Cristo. Este es el falso profeta que no está en Cristo, pero tomando de cualquier otra fuente de vida, y dice, da malos frutos. Fuera de Cristo no podemos dar buen fruto. Puede ser una fruta engañosa, pero el sabor no va a ser dulce. Así que no puede el buen árbol, una persona que recibe de Cristo, dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Una persona que recibe vida de otra cosa que no sea Cristo no puede dar buen fruto. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo que Jesús les está enseñando a sus seguidores a hacer es precisamente lo que el mundo y muchas iglesias nos están enseñando que nunca debemos hacer. Es una enseñanza que no podemos, nunca debemos seguir. Dar una mirada crítica a la vida y el comportamiento de nuestros líderes y hacer juicio sobre sí o no es una enseñanza bíblica. Es bueno. No vas a dejar que influyan en tu vida. Tienes que discernir. Tienes que saber si están dando frutos buenos o malos.
Muchas escuelas, por ejemplo, no permiten que los padres y los estudiantes ejerzan este tipo de evaluación crítica de un maestro para determinar si se debe seguir o no a este maestro. Esta evaluación crítica debe llevarse a cabo dentro de las pautas que Jesús dio en los versículos 1 al 6, cuando enseñó en contra del juicio y al evaluar críticamente el fruto de la vida de un líder. Como Jesús enseñó en Mateo 5, 43, 48, continuamos amándolos, bendiciéndolos, haciéndoles el bien y orando por ellos. Pero no podemos seguirlos por su camino porque conduce a la destrucción. Distinguimos la verdadera enseñanza de la falsa enseñanza, siendo buenos, veranos y verificando si lo que se enseña se alinea con las Escrituras o no. Escudriñemos y con el Espíritu Santo pedirle que seamos buenos y podamos verificar si lo que se nos enseña se alinea a las Escrituras. Sin embargo, no toda falsa enseñanza es fruto de un falso maestro. Incluso los buenos maestros pueden cometer errores y enseñar algunas cosas que no son precisas, especialmente si son inmaduros en la fe. Esos errores necesitan ser identificados y corregidos en amor. Pero Jesús ofrece una prueba diferente para discernir a un falso profeta, o esto se puede aplicar a un falso maestro en cualquier otro tipo de falso ministerio, en el que no es solo una enseñanza que está fuera de lugar, sino que la persona no es de Dios. Distinguimos a los verdaderos profetas de los falsos profetas al examinar tanto el fruto de su ministerio como el fruto de sus vidas. Los ministerios genuinos que son del reino de los cielos darán buenos frutos. Por ejemplo, échales un vistazo para ver si su ministerio fortalece a los que siguen. Tú puedes ver, ve su ministerio, ve la evidencia. Si su ministerio fortalece a los que siguen, para atravesar las pruebas de la vida con éxito y para caminar en una forma siempre madura como la de Cristo. Sus enseñanzas, ¿acaso sus enseñanzas, su hambre espiritual y le da hambre de más de la palabra de Dios? Te lleva a una relación más íntima y gozosa con Dios y con el pueblo de Dios. Dice, se siente bien mientras todo vaya bien, que no vea. ¿Es eso lo que significa que estén enseñando bien? Su enseñanza, checa si su enseñanza nutre y anima el crecimiento de su vida, de las cosas que Jesús ha estado enseñando en su sermón del monte. ¿Te anima? ¿Las enseñanzas te animan, te nutren? ¿Te dan un crecimiento espiritual? ¿Se relaciona a lo que está enseñando Jesús aquí en el Sermón del Monte? ¿Cuáles son sus ejemplos de vida? ¿Cuáles son sus frutos? Solo los ministerios precisos, basados en la Biblia y dirigidos por el Espíritu, fomentan virtudes como la pureza de corazón, la fidelidad en el matrimonio, el sacrificio de uno mismo para satisfacer las necesidades de los demás, incluso de los enemigos, y ser más alegremente generoso con mi dinero y mis posesiones. Por otro lado, siguiendo con los temas que Jesús trató en su sermón, tanto los líderes como los que siguen el ministerio de los lobos vestidos de ovejas a menudo serán espiritualmente superficiales.
y, por lo general, estarán enredados con pecados como la infidelidad conyugal, la inmoralidad sexual, o mucho egoísmo, ego y orgullo, o justificarán su amor por el dinero y las posesiones. La última prueba para discernir la naturaleza de un líder espiritual es examinar el fruto de su vida y ministerio. Ahora, los lobos disfrazados de ovejas no pueden imitar muy bien la vida y el ministerio de Cristo si los cristianos, basados en la Biblia, están prestando atención. ¿Cuál era la práctica común de los lobos vestidos de ovejas a quienes Jesús confrontaba en su sermón? Los falsos líderes religiosos siempre estaban bajando el estándar de la ley de Dios, bajándolo a un nivel en el que podían cumplir a medida con un poco de esfuerzo, o a medias con un poco de esfuerzo. Pero en Mateo 5:20 Jesús dijo, vamos nuevamente a Mateo. This is how you get through that gate, which is Jesus Christ. You come poor in spirit. Venir pobres en espíritu son las bienaventuranzas. No tengo nada, necesito de Jesús, estoy vacío, necesito de Jesús, te necesito, Señor. Y eso es lo que la entrada. True spiritual leaders are those who are poor in spirit, humbly recognizing that apart from los que vengan mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No lo puedo hacer, Señor, pero tú puedes, Señor. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi cuerpo, Señor. Vive tu vida por medio de mí. Produce fruto por medio de mí. Reconocerlo da, el fruto de reconocerlo toma tiempo. Se necesita tiempo para que el fruto crezca. A veces lleva tiempo ver el fruto de la vida de una persona. Esta es una de las razones de la Biblia que nos dice en 1 de Timoteo 5:22, no impongas las manos a nadie deprisa, lo que significa que nunca debemos tener prisa para nombrar a alguien para el liderazgo espiritual. Tomemos tiempo, veamos el fruto en sus vidas. Estos versículos deberían de venir en nuestra mente, causándonos tener cuidado cuando escuchemos lo que se está predicando. Tengamos cuidado de los falsos profetas. Dice, aunque yo crea que yo estando aquí parado no soy un falso profeta, es para ustedes determinar eso, si lo soy o no. Eso no significa que no pueda estar yo expuesto a poder decir algo, ¿verdad? Que no esté, pero ustedes tienen que discernir todo lo que se dice acá arriba, ustedes tienen que discernirlo. Dice, el Internet está lleno de falsos profetas y enseñanzas falsas y engañosas, y es muy difícil ver el fruto de su ministerio. The Internet is loaded with false prophets and false deceptive teaching. Dice, ¿cómo puedes ver por medio del Internet su fruto de sus ministerios? Es difícil. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no creer la enseñanza de alguien que no conocen. Trate de averiguar si hay personas maduras y piadosas, confiables a quienes conozca y en las que confíe, que conozcan y respalden a ese maestro, podcaster o ese bloguero, influencer.
Pero siempre investiguen antes de escuchar lo que ven en el Internet, si es verdadero, si su enseñanza es falsa y engañosa o si es de la Biblia. Esa es la mejor forma de saber. Hay alguien que conozca a esta persona, alguien que conozca su familia, su matrimonio, aquellos. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo son sus frutos? Y tengan también mucho cuidado en compartir con otros las publicaciones que ven en el Internet, los podcasts, todo lo que ven en líneas, sobre todo si las personas, ustedes no las conocen. Porque al compartir ese mensaje con un amigo, puede suponer que usted respalda a la persona, por lo que puede comenzar a seguir a ese podcaster que puede resultar ser un lobo disfrazado de maestro de profecía o de pastor. Así que tengamos cuidado. Tengamos ese cuidado que Dios nos ha dado, que nos dice aquí que tenemos que tener cuidado y estar siempre en guardia para discernir cuando es un profeta falso. Veamos sus frutos, que podamos nosotros distinguir o ver sus frutos para que podamos saber si se puede confiar o no en esa persona. Tengan cuidado. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A lo que Jesús está diciendo aquí es que habrá personas en la iglesia que confesarán que Jesús es el Señor, pero que no se salvarán. ¿Cómo es posible que una persona pueda participar en una iglesia durante años, incluso graduarse de un instituto bíblico y ser un líder de un ministerio popular y aún así permanecer sin ser salvo y no ser ciudadano del reino de los cielos? ¿Cómo puede ser eso? Esto debería ser. Es difícil de imaginarse algo así, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos ver que ya se recibió, que es líder? Dice, pero eso debería ser que disminuyamos un poco nuestro evangelismo y que no tengamos prisa para lograr que alguien exprese su fe en Jesús. ¿Entienden quién es Jesús y a qué nos llama Jesús? ¿Han calculado el costo de ser un discípulo de Cristo? Recuerde que un componente clave de las presentaciones del Evangelio de Jesús y de sus discípulos fue el llamado a arrepentirse. No simplemente a agregar a Cristo en su vida, sino invitar a Jesús a dejar sus formas pecaminosas de pensar y actuar y cambiar radicalmente su vida. Si no estás dispuesto a ser cambiado, no serás salvo, no importa lo que confieses de tu boca. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como dice aquí, Mateo 7:22-23. Puede que nosotros empecemos muy inmaduros, puede que tal vez cometamos muchos errores al principio, pero sigamos la meta a donde Dios nos quiere guiar. Y alguien, Señor, nos va a guiar, alguien nos va a decir con base a la Biblia si vamos por el buen camino. No nos apresuremos. Recuerden que cuando alguien está siendo un líder, hagámonos estas preguntas. ¿Entienden quién es Jesús y a qué nos llama Jesús? ¿Nos están enseñando al arrepentimiento? ¿Nos están diciendo que hay que arrepentirnos antes, Señor, y continuar con la vida con Cristo Jesús? ¿O simplemente nos están invitando a agregar a Jesús en nuestras vidas sin arrepentimiento? Pero no, tiene que haber un arrepentimiento
y que nuestras formas de pensar que pecaminosas cambien y que cambien radicalmente nuestra vida con Jesús. Recuerden que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas personas son engañadas para creer a cualquier hombre que realice señales y prodigios genuinos en el nombre de Jesús. No ven cómo es posible que una persona no salva, que no tiene el Espíritu de Dios viviendo en ella, puede profetizar, expulsar demonios y realizar muchas señales y prodigios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, el poder sobrenatural para hacer milagros que muchos falsos profetas pueden demostrar se convierte en una poderosa herramienta de engaño para desviar a muchas personas. Mira a Judas Iscariote, quien predicó, hizo milagros, echó fuera demonios y caminó con Jesús por 3 años, pero no fue salvo. No solo porque la persona que sigamos crea una teología que se cree seguir a Jesús, no por eso ya quiere decir que es un profeta que sigue las enseñanzas, que no sea un falso profeta. Recordemos, acá está Jesús, acá arriba, y acá abajo es los profetas que bajan el estándar, porque piensan que con sus fuerzas los pueden llenar, pueden seguir las leyes, pueden seguir. Ahí es donde ustedes pueden ver la diferencia. Jesús no vino a abrogar, sino a seguir y a cumplir la ley. Y un falso profeta va a bajar esos estándares para poder cumplirlas con sus fuerzas, lo cual no es lo que Jesús nos ha dicho. Oremos porque Jesús nos cause esos deseos de seguirle a Él y poder discernir que no solo son nuestros propios esfuerzos, sino que es Jesús en nuestras vidas, Espíritu Santo, que venga y nos diga cuando una tentación llegue, que no lo hagamos, que nos aleje de ella. Dice que por su ministerio, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hay? ¿Qué ha producido en ellos? ¿Qué puedes ver en ellos, en esos pastores, en esas enseñanzas? Dice que si bajan los estándares, si tú ves que bajan los estándares para poder cumplir la ley con sus propias fuerzas, esos son falsos profetas. Y por eso dice Jesús, tú no puedes hacerlo, no por tus propias fuerzas. Por eso yo he venido, tú puedes, por medio de mí. Solo yo puedo hacerlo. Vayamos a donde dice Mateo 22:23. ¿Qué criterio es lo que usa aquí Jesús para que podamos ver? Y dice aquí, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos prodigios? Y yo les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí lo que hacéis la iniquidad. Él también dice, nunca los conocí. Practicaban, pero sin embargo me decían, Señor, Señor, pero para decir, nunca los conocí. Muchas personas son engañadas para creer en cualquier hombre que realice estas señales y prodigios genuinos en el nombre de Jesús. No ven cómo es posible que una persona no salva, que no tiene el Espíritu de Dios viviendo en ella. Puede profetizar, expulsar demonios y realizar muchas señales y prodigios en el nombre de Jesús. Pero por lo tanto, el poder sobrenatural para hacer milagros
que muchos profetas pueden demostrar se convierte en una poderosa herramienta de engaño para desviar a muchas personas. Jesús les va a dar el poder a esas personas de cambiar y de seguir como lo que Jesús hacía y ser no más nosotros, sino Jesús en nuestras vidas. Vamos a tener que expandernos más adelante en estos versículos que estamos hablando de Mateo 7, 22 y 23. Tengamos cuidado de los falsos profetas que vienen en ti. Pero dice, guardaos de los profetas falsos que vienen a vosotros en vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que aprender a reconocer. Chequen qué es lo que están, un pastor, chequen lo que están diciendo, lo que están produciendo, compárenlo con lo que dice en la Biblia y hagamos ese discernimiento y digamos, no voy a seguirlo, no voy de este camino, porque Jesús dice que estos son profetas falsos. Oremos. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu sabiduría, Señor, y te damos gracias porque tu Espíritu, Señor, que viva en nosotros. Confiamos en ti, renunciamos a todo lo demás, Señor, y solo te aceptamos a ti, solo a ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tú nos puedes guiar, navegarnos, Señor, y líbranos de todo temor. Líbranos de que podamos confiar en nuestro propio entendimiento, sino que podamos confiar en ti, Señor, y en tu Espíritu Santo. Que podamos tener esa confianza, Señor, de que tenemos ese discernimiento, de que podamos entender, Señor, tu palabra y que podamos usarla, Señor. Úsanos y que podamos usar la palabra. Pero tú en nosotros, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y, Señor, oramos por cualquiera que en esta mañana no haya escuchado de la palabra o que no sabía, Señor, cómo reconocer cuándo es tu palabra que se está predicando, cuándo decir que hay un profeta falso, Señor. Que tú, Señor, le puedas haber dado esta capacidad, esta habilidad, Señor, de que pueda reconocer cuando hay un profeta falso. Y, Señor, nos humillamos nosotros ante ti. Venimos ante ti, Padre Santo, en humildad, pidiéndote, Señor, por tu sabiduría y que tú estés en nosotros, Señor. Y que siempre, Señor, podamos tener en nuestra mente decir que sea tu camino, que sea de tu manera y no la nuestra, Señor. Que seas tú quien nos cambie, Señor. Señor, es por fe que te recibimos y te aceptamos. Y es por fe que nosotros nos arrepentimos, Señor, por nuestros pecados y cambiamos totalmente, damos una vuelta, Señor, un giro total de 180 grados y que podamos, Señor, seguirte a ti, Señor. Protégenos, Padre. Y en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.